Capital de Israel. Allá nos encontramos con un colombiano que se atravesó más de medio mundo para despojar las cenizas de su esposa en el mar de Galilea. ¿Por qué? Raúl Jaimes, a continuación, desde Jerusalén, en una entrevista especial del Ventilador TV. Club de Tenis de Cali, 90 años de tradición y servicio. El lugar ideal para la práctica del deporte blanco. Amplias y renovadas instalaciones para actividades deportivas y recreativas. El primer club de tenis del departamento y el segundo de Colombia. Club de Tenis de Cali, compartir, vivir y sentir nuestro club. Calle Segunda, número 5936, Pampa Linda, PBX 552-9988. En esta oportunidad nuestro invitado es Raúl Jaimes, quien nos lo hemos encontrado aquí en Jerusalén para hacerle varias preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué usted vino hasta Jerusalén, atravesó más de medio mundo, desde Colombia, desde Cali, para enterrar o derramar, mejor, las cenizas de su esposa, quien murió hace año y medio en el mar de Galilea? Bienvenido al Ventilador, ¿cómo está? Hugo, muchas gracias. Me alegra estar aquí en Jerusalén, en la capital de Israel, y estamos con un grupo de colombianos, de vallecaucanos, más o menos 42 personas nos encontramos aquí en Jerusalén, y el propósito, uno de los propósitos es traer las cenizas de mi esposa, porque... ¿Por qué lo hizo? Era el anhelo, era el deseo de ella, de que sus cenizas fueran traídas aquí, al mar de la Galilea. Y pues hemos cumplido ese deseo, hemos cumplido ese anhelo que ella tenía de que sus cenizas reposaran aquí en esta tierra santa. ¿Por qué el mar de Galilea? Porque el mar de Galilea se constituye para el cristiano en las raíces del cristianismo. Aquí nació el cristianismo. Estamos tras las huellas del líder del cristianismo, del Señor Jesucristo. Y por eso nos encontramos aquí, porque el mar de Galilea fue el escenario donde él desarrolló su ministerio. Por ejemplo, ¿cómo comenzó el ministerio de Jesús aquí en Galilea, para que le recordemos a los televidentes del Ventilador? Bueno, básicamente el ministerio público del Señor Jesucristo comenzó en Capernaum. Desde allí ese fue como el centro de operaciones, cerca allí a las orillas del mar de Galilea, y él empezó a desarrollar su ministerio allí. Era un sitio público, ¿no? Digamos, el Capernaum era como la aldea más importante de la época. Y allí él empezó a llamar a sus primeros discípulos, a sus apóstoles. Él empezó a llamarlos y empezó a desarrollar esa labor con ellos. Llamó primero a Simón Pedro, después a su hermano Andrés, y así sucesivamente a todos sus discípulos. ¿Qué milagros hizo el Señor Jesús aquí en Galilea, por ejemplo? Bueno, en Galilea él desarrolló muchos milagros. Por ejemplo, el primer milagro que él desarrolló aquí fue en Caná de Galilea, que fue convertir el agua en vino. Fue en una celebración social, en un matrimonio, escaseó el vino y allí él realizó su primer milagro, ¿sí? Muchos se preguntan por el tema de la multiplicación de los peces y los panes. ¿También se dio en este escenario? Sí, eso fue igualmente a orillas del mar de Galilea, cuando había una gran multitud que estaba siguiendo al Señor Jesucristo, y esa gran multitud tuvo necesidad, hambre, y en ese momento el Señor Jesucristo tuvo compasión de la multitud, porque una característica que había en el Señor Jesucristo, es que Él tenía compasión por la multitud, por la gente, pero también Él se dedicó a grupos pequeños, o sea, a sus discípulos, a sus apóstoles. En ese caso habían 5 panes y 2 peces, y de allí él hizo la multiplicación para que toda esta gran multitud, que en número eran 5.000 varones, sin contar niños ni mujeres, todos se saciaran, y de allí quedaran 12 cestas de todo lo que sobró de esa comida para esa gran multitud. ¿Por qué este grupo de caleños, de vallecaucanos, han decidido venir en esta época de verano, donde la temperatura supera los 40 grados, a Tierra Santa, a Jerusalén y sus alrededores? Porque Dios ha elegido a Jerusalén, la ha elegido como habitación, como el lugar donde Él
descansa o permanece para siempre. Dice, mi presencia, ahí estaré para siempre. Estamos viendo las imágenes precisamente aquí en el ventilador del muro de las lamentaciones. Vemos que la gente se acerca allí al muro, los vemos con mucha fe, como se ve aquí en las imágenes. Ellos oran. ¿Por qué este lugar tan especial? ¿Por qué vienen con tanta fe a este sitio? ¿Por qué no le explicamos a los televidentes? La promesa es muy clara para el extranjero y para el judío. Que toda oración que se haga en este lugar, en este muro, que fue lo que quedó del templo de Salomón, Dios oirá la oración de esa persona, tanto para el judío como para el extranjero que viene de lejanas tierras, como lo estamos haciendo nosotros, que venimos 42 personas del Valle del Cauca, en representación de Colombia, a orar por la paz de Colombia, a orar por la paz del Valle del Cauca, a orar por nuestros gobernantes, a orar por nuestras familias, que Dios derrame su paz sobre nuestro país. Raúl Jaimes, gracias por habernos acompañado aquí en el ventilador desde Jerusalén, y que estas iniciativas de paz, de oración, pues las tomemos de ejemplo de los demás vallecaucanos para orar, como usted decía, por nuestros gobernantes y por nuestra gente, por el empleo de nuestro departamento, de nuestra ciudad, Cali, que esas iniciativas se sigan haciendo acá desde Tierra Santa para el bien de todos nosotros. Bueno, es el anhelo de que más vallecaucanos, más colombianos vengan aquí a la Tierra Santa como en esta temporada.